Soy el gato con botas. Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 31. Toda la tripulación estaba ahora reunida frente a Puss, Jack y Tornado, acurrucados juntos por el miedo, mirando a Puss que estaba allí parado. El gato miró a Jack, que parecía emocionado. ¿Puedes hacer que funcionen? Preguntó con indiferencia, con la pata apoyada perezosamente en la empuñadura de su espada. Por supuesto, no te preocupes, dijo Jack, entrecerrando los ojos hacia los piratas que estaban allí, esperando su destino, secretamente emocionados. El gato asintió y miró a los piratas. No me gustan los criminales, y los piratas pueden considerarse de la peor calaña. Así que este hombre que está a mi lado, Jack Sparrow, acaba de salvarles la vida. Pero solo les doy una oportunidad. Si me decepcionan, la próxima vez serán cadáveres flotando en el mar, dijo secamente, sin esperar respuesta, mientras se alejaba en busca de un lugar donde tumbarse. Aunque quería establecer la autoridad de Jack, no estaba fanfarroneando con su amenaza. Haber sido acusado y tratado como un criminal cuando no había hecho nada malo había hecho que Puss se volviera más cerrado e indiferente. Con su mentalidad más oscura, matar ya no era una opción tan repulsiva. Al menos no cuando se trataba de estos criminales, quienes probablemente estaban sumidos en el pecado. Ya era un forajido buscado, no el héroe valiente que alguna vez imaginó que sería. Así que ya no le importaría si su espada golpeaba con más fuerza la próxima vez. 8. Tal vez no estaba destinado a ser alguien que lidera y trae esperanza incluso en los tiempos más oscuros, de ahora en adelante, simplemente viviré mi vida para mí como yo quiera uno y... En Del Mar, había una mansión lujosa y ricamente decorada situada en la cima de la montaña. Era el lugar más rico de Del Mar, y el contraste entre la mansión y el resto de la ciudad era marcado. Después de todo, la mayor parte del oro de la ciudad y de la región fluía hacia ese lugar de opulencia y extravagancia. Aquella era la mansión del gobernador. El actual gobernador había gobernado la ciudad y las tierras circundantes durante décadas, como representante de la corona española y sus intereses. Pero aquel hombre, una vez lleno de poder y autoridad, ahora se encontraba entrando en el lento crepúsculo de sus años. En ese momento, el gobernador se encontraba en su habitación, que, aunque extremadamente lujosa, parecía lúgubre y fría. Ahora era un hombre viejo y enfermo, incapaz de levantarse, acostado en su cama, todavía tratando de revisar algunos documentos con esfuerzo. A pesar de su condición, no parecía dispuesto a descansar de sus deberes, ni de sus ambiciones. Toc, toc. El anciano levantó lentamente la mirada del papel. Pase, dijo con una voz ronca y envejecida, pero aún autoritaria. Las puertas se abrieron y entró un hombre bien vestido con una carta en la mano. La misma carta que Puss le había entregado al guardia. ¿Cómo te fue? ¿Todo salió como lo esperabas? Preguntó el anciano, alzando la vista y observando fríamente al hombre que entró. Señor, el plan salió a la perfección. El gato era realmente poderoso y perspicaz. El hombre que enviamos era nuestro mejor espía, pero aún así, lo detectaron el día de la trampa. Afortunadamente, todo salió bien después de eso, dijo el hombre con una sonrisa, claramente orgulloso de su papel. El instinto del gato era fuerte. Pero si no lo observábamos directamente, no se daría cuenta, asintió el anciano, plenamente consciente del asunto. Después de todo, era su plan. Sí, señor. Su idea de no vigilarlo directamente y arriesgarse a ser descubierto, sino obtener noticias indirectamente de quienes interactuaban con él, fue espléndida. El hombre la elogió halagadoramente y luego continuó con una sonrisa. De hecho, todo lo que hiciste fue una jugada maestra. Acorralaste al gato hasta que huyó de España por su cuenta. ¿Y quién hubiera pensado que encontraría a un pirata para ayudarlo a escapar? Al fin y al cabo, no es tan heroico ni tan justo como pensábamos. Ahora incluso podemos correr la voz de que se ha unido a la piratería, y nadie lo cuestionará. Todos lo vieron. Genial. El hombre rió con alegría. El gobernador tampoco pudo contener una sonrisa maliciosa ante su exitoso plan. Pero entonces su mirada se volvió más fría y su rostro se oscureció al recordar su propia situación. No me queda mucho tiempo. Mi insensato hijo pronto tendrá que ocupar mi lugar, y si esa amenaza no se hubiera neutralizado, podría haberlo puesto en peligro a él y a la corona.
Solo él tiene la culpa, pues no solo es poderoso e inteligente, sino también el fundador de una gran e influyente empresa que crece a un ritmo alarmante. Por mi lealtad a la corona y el futuro de mi hijo, esa amenaza tenía que ser eliminada. Y como no podíamos estar seguros de poder matarlo, teníamos que atacar su reputación, dijo con gravedad. Y una vez más, tenías razón. De verdad mató a ese sapo. Pensaste en todo. Si no lo hubiera matado y hubiera muerto con él, no habría pasado nada. Si hubiera perdido y huido, su reputación estaría arruinada, e incluso a costa de una ciudad, habría valido la pena. Al final, fue lo mejor de ambos mundos. Solo murieron unos pocos campesinos inútiles, y nos libramos de la amenaza con daños mínimos, dijo el hombre, no solo con adulaciones, sino admirando sinceramente la mente analítica del gobernador. Lo cierto, al final, era que el gobernador había percibido una amenaza en la poderosa influencia, fuerza y capital que Gato estaba desarrollando en tan poco tiempo, a pesar de ser tan joven. Temía una posible revuelta, o incluso un intento de usurpación. Así que ideó un plan para sacarlo del juego. Señor, antes de irse con el pirata, dejó una carta. El hombre recordó de repente y rápidamente le entregó la carta al gobernador. Pero el gobernador levantó la mano y lo detuvo. Mis ojos ya no pueden ayudarme. Ábrelo y léemelo, dijo, moviendo la cabeza lentamente. Ah, vale. El hombre asintió rápidamente y abrió la carta. Ejem. El hombre tosió en su puño y comenzó a leer. Gobernador. Alguien poderoso e influyente, que supongo que es un noble como usted, ha estado atacando mi reputación con trampas y rumores. Temo que ahora, desde mi partida, puedan atacar mi ciudad y a mis compatriotas, así que le encomiendo una misión. El hombre leyó hasta ese punto y se detuvo, con expresión severa. Al principio, sonreía mientras leía, esperando que el gato pidiera ayuda y perdón. Pero a medida que avanzaba la carta, no encontró nada parecido. Solo un tono arrogante, como si se dirigiera a un subordinado. Continúa, dijo el gobernador con el ceño fruncido, ordenándole fríamente. El hombre asintió y siguió leyendo. Así que te encomiendo una misión. Debes proteger a mis compatriotas, porque si les sucede algo, te perseguiré a ti, a tu familia, a tus conocidos, a la familia real y a toda persona noble e influyente de España. No te tomes a broma mis palabras. Cumplo lo que prometo. Si algo sucede, no descansaré hasta encontrar al responsable y hacerle sangrar y arrepentirse de haber existido. La respiración del hombre comenzó a acelerarse. Esto es traición. Pero y es muy fuerte, y dijo, ahora asustado. Después de todo, había estado involucrado y conocía bien la historia de fuerza de Gato. La expresión del gobernador también se volvió solemne. Sabían que el gato no era una criatura común. El sapo que había derrotado era un monstruo tan temible que ni siquiera la poderosa familia real de la dinastía anterior hacía más de 200 años había logrado someterlo con todo un ejército. Aunque el sapo se desvaneció lentamente en la leyenda durante su largo letargo y fue casi olvidado por la mayoría, los nobles aún conservaban un registro claro de su existencia. Claro, tampoco creían que Gato pudiera derrotar a todo un ejército, no era un gigante como el sapo, pero aún así era una prueba de su fuerza. Y aunque no pudiera derrotar a un ejército, eso no significaba que un ejército pudiera derrotarlo a él. Siempre podía escapar, esconderse. Además, no necesitaba abrirse paso entre un ejército para atacarlos. Solo necesitaba ser sigiloso y atacar cuando menos lo esperaban. Así que el gobernador tomó muy en serio las consecuencias de atacar a San Ricardo. ¿Es ese el final? Le preguntó al hombre con severidad. Todavía no. A ver, confiarles una misión, hacerlos sangrar. Aquí. El hombre examinó rápidamente la carta, recorriendo con el dedo la página hasta encontrar el lugar donde la había dejado. Continúa diciendo. Quizás todo lo que he dicho hasta ahora te suene a amenaza vacía, así que déjame darte una real. Dicen que atraje al sapo para que atacara a San Riqueza solo para hacerme el héroe, así que ¿qué te parece si hago lo mismo con Del Mar y traigo a Tel Gigante dormido para un pequeño espectáculo? Pero esta vez, quizá, no tenga tantas ganas de hacerme el HR. En el momento en que pronunció el nombre del monstruo que vivía cerca de la ciudad, el hombre comenzó a temblar, cayendo en pánico absoluto. El gobernador no mejoraba. Se agarraba el pecho, jadeando, con los ojos abiertos de terror ante la amenaza, cada vez más agitado. Tos. Tos. Esteban. Gritó el anciano, sudando, tosiendo y sin aliento, revelando finalmente su nombre.
El monstruo cerca de Dilmar era aún más poderoso que el sapo, y la peor pesadilla del gobernador y de los habitantes de la ciudad era la posibilidad de que despertara. Esta vez, el mensaje de gato los había sumido en el pánico. Gobernador. Esteban se quedó paralizado al ser llamado y vio al hombre sudoroso y sin aliento que lo llamaba, presa del pánico. Corrió a su lado y dijo ansiosamente. Señor. Espere. Llamaré a un médico. Dijo, y se dispuso a irse, pero una mano le sujetó el brazo con fuerza. No. Yo, creo que no me queda mucho tiempo, uf. Uf. Esteban, suspende todas las acciones contra su amigo Huevo, el primo del comandante, y ese pueblo, dijo el anciano con esfuerzo, refiriéndose a un tío y San Ricardo. Continuó. Uf, era nuestra principal preocupación. Ahora, con la noticia de que se ha unido a los piratas, le será difícil defenderse o limpiar su nombre. Probablemente esté fuera de juego. Pero aunque no lo esté, no importa. No intentes hacer nada más contra él. Es mucho más peligroso y astuto de lo que esperábamos, puede que ya sospeche de nosotros. Olvida todo lo que pasó, y deshazte, de cualquiera que sepa demasiado. Luchando, logró pronunciar sus últimas crueles palabras antes de que sus ojos perdieran la luz y la mano que agarraba el brazo de Esteban cayera flácida. Ayuda. Con el grito desesperado de Esteban, la muerte del gobernador resonó como un trueno en la región. A los 67 años fue declarado muerto, víctima de un infarto. Aparte de su familia, la corona y algunos nobles, nadie lo extrañaría. Y menos aún la gente común, que lo despreciaba. Si Puss alguna vez hubiera oído hablar de este evento, probablemente se habría quedado atónito al saber que ya conocían el término ataque cardíaco en ese entonces. Una vida de pirata para mí. Saqueamos, robamos y pillamos. Bebe mis dulces, Jack se tambaleó hasta llegar al timón, cantando para sí mismo con pasos desiguales. Una botella amarillenta de ron colgaba de su mano y el licor que contenía se movía de un lado a otro con su movimiento. Apoyándose en el timón, miró hacia adelante, donde una enorme luz de luna iluminaba la nave y, con ella, sus ojos. Fue mientras Jack estaba de buen humor cuando oyó una voz que venía desde un costado. ¿Estás contento de volver a capitanear un barco de verdad? Jack giró la cabeza y vio a Puss sentado en la barandilla del barco. El viento alborotaba suavemente su pelaje y la pluma de su sombrero. Pero no sonreía. Simplemente miraba con calma, con esos indiferentes ojos felinos. A Jack no parecía importarle la compañía ni la mirada sin emociones del gato. Él simplemente levantó la botella, tomó un gran trago y miró hacia adelante. No se trata de capitanear. Se trata de libertad, dijo Jack, admirando el mar frente a él. Las orejas del gato se movieron bajo su sombrero al oír la palabra libertad, pero su expresión permaneció igual. ¿Libertad, no eras ya libre? Preguntó Gato, fingiendo que no le importaba. Pero Jack meneó la cabeza. Nunca dije que no lo fuera. Jack se encogió de hombros y no dijo nada más, mientras seguía disfrutando de su ron. La boca del gato se torció ligeramente en irritación por la falta de seguimiento. Entonces, ¿qué quisiste decir con lo que dijiste antes? Preguntó con impotencia. Era un gato. Llevaba la curiosidad en la sangre. Jack levantó una ceja sin mirarlo. La libertad nunca es demasiada. Cuanto menos tienes, menos libre eres, dijo Jack con una profunda convicción en sus sencillas palabras. El gato entrecerró los ojos mirando al horizonte. ¿Qué es para ti la libertad, Jack? Preguntó Gato suavemente. Estaba un poco perdido en sus pensamientos mientras hacía la pregunta, incluso saltándose su habitual señor y llamándolo por su nombre. ¿Libertad? Jack tomó otro sorbo, con la vista un poco nublada por el alcohol y sus ya escasas inhibiciones desapareciendo. El mar es libertad. Aquí no hay propiedades, ni impuestos, ni dueños ni reyes. Simplemente ve a donde quieras y déjate llevar por el viento y las olas. Aventuras y cosas que ni siquiera puedes soñar se pierden en este vasto océano, esperando a que las encuentres. Jack habló y por un momento, ya no pareció estar respondiendo una pregunta. Simplemente estaba expresando sus pensamientos. El gato estaba un poco conmovido por el anhelo y amor que Jack tenía por el mar, y no pudo evitar soñar con sus propias aventuras y descubrimientos. Mientras reflexionaba, una pregunta volvió a la mente de Puss. ¿Y por qué crees que tener un barco más grande y una tripulación te da más libertad? Preguntó con curiosidad.
¿Por qué? Repitió Jack, y esta vez sus ojos eran un poco más claros, más serios. Este mar está lleno de posibilidades, pero solo quienes son capaces pueden alcanzarlas. Sin un buen barco y, por supuesto, una tripulación que lo controle, ¿a dónde se puede ir con un pequeño bote agujereado? Luego, sus ojos se nublaron con recuerdos a medida que continuaba. Y una vez tuve lo mejor de lo mejor. Negra como la noche, veloz como el viento, y como ningún otro barco podía compararse. Ella era el símbolo de mi libertad, y yo era su capitán, a donde quisiera ir, ella podía llevarme, mi perla negra, HRRRRK. El gato había estado escuchando atentamente, pero al final Jack empezó a murmurar, y entonces oyó algo extraño. Al mirar hacia arriba, vio a Jack roncando, de pie, y meciéndose suavemente con el balanceo del barco. La botella de ron aún estaba en su mano, apretada con fuerza incluso dormido. El gato simplemente meneó la cabeza hacia el borracho Jack, que se había desmayado por haber bebido demasiado. Luego volvió su mirada hacia el mar oscuro y la luna brillante en lo alto. Libertad, murmuró Gato pensativo. Luego se quitó las botas y las arrojó a la cubierta, tendió su cuerpo a lo largo de la barandilla del barco, apoyó la barbilla en sus patas y sus ojos se cerraron lentamente mientras admiraba en silencio la escena del mar abierto. Y Jack, arrodillado en el suelo, comenzó a arrastrarse lentamente hacia un pequeño par de botas. Continuó mirando de reojo al gato con cada movimiento, para comprobar si seguía dormido. Al acercarse a las botas, abrió la boca y abrió mucho los ojos en señal de concentración. Extendió la mano lentamente. ¿Su objetivo? Una bolsa de monedas que había visto asomando por el interior del maletero. Lo había visto al despertarse, tendido en el suelo con una vista clara en esa dirección. Su mano estaba a punto de tocar la bota cuando una cola naranja se balanceó frente a sus ojos. La mirada de Jack siguió lentamente la cola hacia arriba, hasta que se encontró con un par de ojos verdes divertidos que lo miraban. ¿Perdiste algo aquí? Preguntó el gato, visiblemente entretenido. ¿Eh? Yo. Jack se señaló a sí mismo, confundido. Solo tuve un calambre en la pierna y estaba esperando a que se me pasara mientras caminaba. Pero ya estoy bien. Lo dijo sin vergüenza, luego se levantó, se estiró y caminó casualmente hacia el timón para comprobar la dirección del barco. El gato puso los ojos en blanco, saltó de la barandilla y aterrizó suavemente en la cubierta. Después de volver a ponerse las botas, caminó hacia Jack. ¿Cuánto falta para muy lejano? Preguntó Gato. Como su nombre indica, muy lejano es realmente muy lejos. Con esta nave, 1 o 2 meses deberían ser suficientes, respondió Jack con indiferencia mientras seguía con sus asuntos. ¿1 o 2 meses? ¿Tenemos provisiones para un viaje tan largo? Preguntó Gato, frunciendo el ceño. 1 o 2 meses, con cientos de hombres que alimentar, dudaba que hubiera suficiente comida en el barco pirata. Los piratas no eran precisamente conocidos por estar bien preparados. Probablemente no. Haremos una parada en el camino. Jack se encogió de hombros, como si no fuera para tanto. ¿Parar? Puss entrecerró los ojos, pensativo, y su mirada se posó en la brújula de Jack. Apartando la vista de la brújula, Puss se quedó pensativo, preguntándose cuánto podría parecerse la historia de Jack en este mundo a las que recordaba de las películas de su vida pasada. Señor Gorrión, puedes llamarme simplemente capitán, lo interrumpió Jack al notar el tono formal, y en español, nada menos. Gato puso los ojos en blanco. La única vez que llamaba a Jack capitán era para burlarse de él. Jack, ¿conociste alguna vez a un capitán español llamado Capitán Salazar? El gato hizo la pregunta que había querido hacer antes, esta vez usando el nombre de Jack directamente. Jack se congeló en el momento en que escuchó el nombre, luego giró la cabeza para mirar a Puss. ¿Por qué preguntas ese nombre? ¿Es amigo tuyo? Preguntó Jack, fingiendo desinterés. Por su reacción, Gato supo que Jack definitivamente reconocía el nombre. Así que se puso serio. Era mi padre. Pero un día, nunca regresó a casa. Desde entonces, he estado en busca de venganza. Incluso he pensado en 195 métodos de tortura diferentes que usaré cuando encuentre al culpable, dijo Puss con odio. Glup. Jack tragó saliva y rápidamente negó con la cabeza. Nunca había oído hablar de él. Dijo con cara seria. El gato, al ver la expresión solemne y ligeramente sudorosa en el rostro de Jack, se divirtió mucho.
PFFF. Jajaja. No pudo contenerse y se rió a carcajadas. Jack, soy un maldito gato. ¿Cómo podría ser su hijo? Eres estúpido. Gato se secó una lágrima de risa. Jack se congeló y miró a Puss. Tienes razón. Murmuró, poniéndose una mano en la barbilla. Pero no sería lo más raro que he oído. El gato se rió entre dientes, pero estuvo de acuerdo. Este mundo realmente era una locura y el sentido común no siempre se aplicaba. Solo bromeaba, Jack. Derrotaste a Salazar, ¿verdad? Te llamé Jack Sparrow porque pensé que te había puesto ese nombre, preguntó Gato con curiosidad. Pero Jack le dirigió una mirada confusa. Es cierto que yo, bueno, derroté a Salazar. Fue una batalla feroz, empezó a presumir Jack con seriedad, pero Gato lo interrumpió rápidamente. Lo engañaste para que navegara hacia el Triángulo del Diablo, conocido por ser un cementerio de barcos, dijo el gato claramente. Ah. Jack levantó un dedo como para decir algo y luego lo bajó lentamente. Bueno, si ya lo sabes, sí, fue más o menos eso. Así que no, nunca hablé con Salazar antes de que muriera. No había forma de que me diera un nombre. Mi nombre original, Sparkle, es por otra razón. Jack se encogió de hombros, al ver que Gato ya conocía casi toda la historia y no tenía ganas de entrar en detalles. Tiene sentido y, pensó Puss. Ahora también sentía un poco de curiosidad por el nombre Sparkle. El viaje por mar transcurrió sin problemas durante los siguientes días. No hubo muchos cambios en el mar, y Puss reanudó sus entrenamientos usando algunos equipos improvisados, como una barra con varias balas de cañón unidas por cadenas que colgaban de los costados. Se divirtió viendo las expresiones de asombro y sorpresa de la tripulación cuando vieron sus poderosos músculos, generalmente ocultos por su cuerpo felino, emerger mientras levantaba sin esfuerzo la barra superpesada. Durante ese tiempo, también observó tranquilamente a la tripulación en el trabajo y tomó notas, aprendiendo lentamente a navegar por su cuenta. Jack también demostró ser un excelente capitán, y todo salió relativamente bien, lo que tranquilizó a Puss y le permitió disfrutar del viaje y hacer lo suyo. Habían pasado 6 días desde que zarparon cuando oyeron a un marinero gritar. Tierra a la vista. El gato abandonó inmediatamente el ejercicio que estaba haciendo y saltó a la barandilla del barco. Agarrando las cuerdas del barco con una mano y protegiéndose los ojos con la otra, divisó la pequeña mota de tierra en la distancia, que lentamente se hacía más grande a medida que el barco se acercaba. Saltando a la cubierta, caminó tranquilamente hacia la parte trasera del barco, abriéndose paso entre los marineros que corrían de un lado a otro, ya sea haciendo su trabajo o simplemente emocionados por ver tierra. Subiendo las escaleras de estribor, llegó al alcázar, donde estaba el timón, y donde estaba Jack. Antes de que pudiera siquiera dar un paso adelante, escuchó a Jack gritar. Bajen la bandera pirata. Pararemos a comprar provisiones. ¿Son esas las Islas Canarias que mencionaste? Le preguntó Gato a Jack, quien también miraba fijamente el pequeño punto en el horizonte. Islas Canarias, tierra de vino y burdeles. Y nuestro punto de reabastecimiento. Justo a tiempo, además. El ron casi se había acabado, creo que la comida también, dijo Jack, con una pequeña sonrisa en el rostro. Puss simplemente sacudió la cabeza con una sonrisa, ya acostumbrado a que Jack valorara el ron más que la comida. ¿Tiene el barco dinero para el reabastecimiento? Preguntó el gato, subiéndose a la barandilla frente al timón. Jack lo miró en silencio. Aunque parezca mentira, los piratas no suelen tener un centavo. Son demasiado tontos para ahorrar. Además, nunca sabemos cuándo moriremos, así que ni lo intentamos, explicó Jack encogiéndose de hombros. El gato frunció el ceño. Entonces, ¿cómo logran abastecerse sin dinero? Preguntó confundido. A Jack le pareció divertida la inocencia de Puss. El capitán suele encargarse de guardar algo de dinero para estas situaciones, o ya tienen mucho dinero después de una incursión exitosa. Pero si están arruinados, bueno, hacen lo que mejor saben hacer los piratas cuando no tienen dinero, dijo Jack con una sonrisa. Saqueo, y terminó Gato con evidente disgusto. Sí. Saqueo. Así es la vida pirata. Si no lo tienes, no te preocupes, alguien allá afuera lo tiene. Dijo Jack alegre y libremente. Pero el gato no vio libertad en eso, solo inmoralidad. ¿Acaso las personas que sufrieron esos ataques no merecen la libertad de vivir la vida por la que lucharon? Preguntó el gato con frialdad.
Siempre había odiado el crimen y la crueldad, pero desde que renació y obtuvo la fuerza para enfrentar a los malhechores, su postura hacia los criminales se había vuelto aún más dura. Al sentir la mirada fría, Jack comenzó a sudar nervioso. Había visto de lo que era capaz el gato y no creía que pudiera vencerlo en un duelo, incluso si la tripulación lo respaldaba. Por supuesto que sí. Normalmente robo a nobles ricos que ya les robaron a los pobres, así que no me siento culpable, explicó Jack rápidamente, y los ojos de gato se suavizaron un poco. Pero entonces pensó en algo. No parecía así cuando robaste el bote a ese viejo, dijo Puss, mirando a Jack con sospecha. Bueno, soy un pirata. A veces hago lo que me da la gana, respondió Jack con una sonrisa traviesa. Pero la mirada gélida de un gato lo dejó paralizado. Pero en mis 12 años como capitán, nunca he ordenado un ataque contra civiles pobres. Jack lo aclaró rápidamente y los ojos de Puss volvieron a la normalidad. Jack no parecía un pirata despiadado en las películas. Al contrario, era bastante decente. Pirata al fin y al cabo, pero no del todo malo, reflexionó Gato, sintiendo un poco más de respeto por el hombre que, al parecer, no era tan terrible. Bien, entonces, evitemos el saqueo. Con eso debería bastar. Compren productos decentes y en cantidades adecuadas. No escatimen, o se les descontará la tajada. Dijo el gato juguetón, se quitó la bota, sacó una moneda de oro de su bolsa de monedas y se la arrojó a Jack. El gato tenía mucho dinero y no le importaba gastarlo, especialmente porque, si era necesario, siempre podía seguir el ejemplo de Jack y robar a algunos nobles ricos. Jack agarró la moneda de oro al vuelo, la examinó con ojos brillantes y la mordió. Asintiendo con satisfacción, la guardó rápidamente en el bolsillo de su abrigo. Está bien, no te preocupes. Los piratas no son conocidos por saber ahorrar dinero, le aseguró Jack con una sonrisa. No gastes mucho en ron, y nada de ron caro, dijo Puss, lo que casi hizo que Jack se cayera de incredulidad, mirándolo como si acabara de confesar haber asesinado a su madre. El gato puso los ojos en blanco ante el drama de Jack, sabiendo ya que el hombre había planeado gastar la mayor parte en ron, y giró su mirada hacia la isla, ahora mucho más clara a la vista. Islas Canarias. Bien, ratas asquerosas, síganme. Tenemos un barco que reabastecer. Después, tendrán un día en tierra antes de que zarpemos de nuevo en busca de fortuna. Gritó Jack a la tripulación con una sonrisa que se dibujaba en la comisura de los labios. Aye, aye, capitán. Vitorearon los piratas. No tenían mucho dinero, pues ya habían gastado el botín de su última incursión. Así que un día les bastó para llegar a la ciudad y gastar hasta la última moneda. Aún así, el simple hecho de estar en tierra firme era motivo suficiente para estar felices. El gato les dejó el asunto en manos de ellos y se fue a explorar el pueblo. Al fin y al cabo, se había propuesto ver el mundo y vivir sus propias aventuras. El pueblo era hermoso, aunque rústico. Para Puss, con su mentalidad moderna, era fascinante verlo. Los diferentes estilos de arquitectura, la ropa, la gente y el ambiente general de un pueblo antiguo. Todo era bastante interesante. También podía oír ocasionalmente música en las esquinas de toda la ciudad. Mientras caminaba, tranquilo y sin miedo, el gato sonrió con satisfacción. Así es como debería ser una aventura. Caminar libremente, sin esconder la cara, sin miedo a ser acosado o perseguido por toda la ciudad, pensó Gato con satisfacción, al notar los carteles de Se Busca en las paredes, pero ninguno con su cara, y saboreando la rara libertad de disfrutar de su viaje. Mientras deambulaba, Puss finalmente se encontró en una parte diferente de la ciudad, donde las mujeres estaban en las calles saludando a los hombres que pasaban y mostrando sonrisas invitantes. Burdeles, y la palabra apareció en la mente de Puss y se rascó la barbilla pensativo. Desde que despertó su talento de amante peludo, Puss había estado sintiendo un poco de picazón por eso. No se trataba solo de querer mejorar el talento y ver cómo cambiaba, sino también porque el talento en sí despertaba ese deseo dentro de él. Tengo el mismo talento que mi versión original, así que debe ser por eso que era un amante tan famoso. El deseo de eso es muy fuerte, pensó Gato mientras caminaba, admirando abiertamente a las damas en las puertas. Las mujeres notaron su mirada y le devolvieron miradas encantadoras al apuesto y seguro Gato Naranja. Carajo. Este mundo es una locura. ¿En qué están pensando estas mujeres? Gatos estaba paralizado y confundido por la forma en que coqueteaban con un gato como él. Pero y esto sí que es bueno. ¿Quién soy yo para quejarme?
¿Será el efecto del talento de amante peludo, que me hace parecer muy atractivo incluso para el género opuesto de especies diferentes? Se preguntó, un poco mareado por la atención. Hola, guapo. ¿Te apetece algo divertido? Gritó una voz a su lado, y cuando Gato se giró, el corazón le dio un vuelco. Una mujer hermosa, de amplias curvas, aunque su maquillaje era un poco pesado, todavía era claramente naturalmente atractiva. El gato, aturdido, se señaló a sí mismo tontamente. ¿Yo? Preguntó sin pensar. Jeje. La mujer rió entre dientes, cubriéndose la boca con la mano, divertida por la inocencia de su tono. Pero por el lujoso atuendo que vestía el gato, ella podía ver que no era pobre en absoluto, y tampoco era feo. Al contrario, lo encontraba muy atractivo. Nunca he estado con un gato antes, pero si es este, podría valer la pena, pensó, mordiéndose el labio sensualmente. Gato estaba un poco nervioso. Era la primera vez en su vida que hablaba con una prostituta, una que ahora intentaba invitarlo a hacer ejercicio. 5 Al ver que su atractivo y rico cliente dudaba, tuvo una idea traviesa. Bueno, ¿qué te parece esto, guapo? ¿Qué te parecen 2 por el precio de 1? Dijo con una sonrisa sensual, y luego gritó a sus espaldas. Carmen, ven aquí. Al oír eso, Gato dudó aún más, pero también se sintió extremadamente tentado. 2 mujeres a la vez. Ni siquiera se le habría ocurrido en su vida anterior. Trago. No pudo evitar tragar saliva con fuerza. De repente, una pequeña versión de sí mismo apareció en su hombro, irradiando pureza, con alas blancas y un halo. ¿Qué haces? Deberías ser el héroe galante, adorado por las princesas, no el criminal buscado que se acuesta con prostitutas, ¿y si te enfermas? Dijo Ángel Gato con severidad, reprendiéndolo. 2 Pero ya eres un criminal buscado. De repente, otro pequeño gato apareció en su hombro, este irradiando pura travesura y astucia. Tenía cuernos curvos en la cabeza, alas de murciélago y una cola delgada que terminaba en una punta de flecha. Y luego, continuó. Además, con tu cuerpo de gato mutante, probablemente seas inmune a las enfermedades, y con tu suerte, ese tipo de cosas no pasarán, dijo Devil Puss, cruzando los brazos con confianza y apoyándose en el cuello de Puss como si fuera el dueño del lugar. 5 No, no. Es solo temporal. Aún puedes cambiar tu reputación. Tienes que controlar tus instintos. Protestó Ángel Gato. ¿Y cuánto tiempo va a tardar eso, eh? Además, esto es solo un poco de diversión. En realidad, es entrenamiento de talentos. Está trabajando duro, no jugando, añadió Devil Puss con una sonrisa relajada, ya dando por ganada la ronda. El gato miró al ángel, esperando su opinión. No le hagas caso. Estás desconsolado por todo lo que pasó últimamente y quieres perderte en el cálido abrazo de 2 hermosas mujeres desnudas. Suplicó Ángel Gato. ¿Eh? ¿Intentas ayudarme? Gato Diablo lo miró sorprendido. Ah. No, no me refería a eso. El ángel agitó las manos rápidamente, presa del pánico. Pero mientras toda esa disputa interna ocurría dentro de la cabeza de Puss, la mujer Carmen, a quien la prostituta había llamado, comenzó a acercarse desde la casa que estaba detrás de ellos. Sin embargo, Puss no pudo evitar notar lo pequeña que era la sombra, y cuando ella apareció a la vista, se quedó atónito. No era un humano. Era un hermoso gato gris europeo con ojos dorados y mirada indiferente. De hecho, era la primera vez en su vida que veía a otra gata. Y tal como sospechaba, después de tantos años siendo gata, la encontraba realmente elegante y hermosa, pero su mente no encajaba con su cuerpo, y no le interesaba mucho hacer nada con una gata normal. La gata gris miró a Puss, levantando una ceja mientras lo inspeccionaba de la cabeza a los pies. No estás nada mal. Nunca te había visto por aquí, dijo, sobresaltando a Puss. Habla. Se quedó atónito. Entonces se dio cuenta. No, dijo Miau. Lo traduje al instante. El gato lo entendió, pero eso de alguna manera reavivó sus pensamientos indecentes. Parece bastante sensible, reapareció el diablo y sonrió maliciosamente. 5 ¿En qué estás pensando? Es una gata. El ángel también reapareció, gritando indignado. Somos gatos. Dijo el diablo encogiéndose de hombros. Pero a Carmen no parecía interesarle esperar todo el día mientras el gato permanecía allí perdido en sus pensamientos. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte ahí parado como un tonto? Ella puso los ojos en blanco y se giró.
Con pasos elegantes, ella se alejó pavoneándose, levantando la cola y balanceando sus caderas seductoramente frente a él. Mi vida cada vez se vuelve más extraña, pensó Puss, aturdido por la atracción inesperada. Jeje. Creí haber encontrado un tigre feroz, pero supongo que solo era un gatito cobarde, bromeó también la prostituta, alejándose con sus caderas alegres balanceándose. No te dejes engañar. Ah. Angelito Gato intentó detenerlo, pero lo lanzaron del hombro como si fuera un insecto. El gato bajó la mano del hombro y la colocó sobre el ala de su sombrero. Soy el gato con botas y no le temo a nada. Dijo con firmeza. 4 luego entró confiadamente, siguiendo las sombras de las dos mujeres. Lo que siguió fue simplemente la noche más loca de la vida de Puss. 3 maullidos y gemidos resonaron en la noche sin fin. Solo cuando la noche estaba en su punto más oscuro, el silencio finalmente se apoderó de la habitación. 2 y. El gato, recostado con su cabeza encajada entre los hermosos pechos blancos de la prostituta, cuyo nombre ahora sabía que era Dolores, tenía una sonrisa de satisfacción en su rostro. Este talento es increíble. Mi hermanito creció lo suficiente como para satisfacer a un humano, pero también pudo volver a su tamaño normal para complacer a Carmen. Además, las espinas se pueden controlar y retraer, así que no terminé lastimándolos durante él. Simplemente disfrutaron de la noche, pensó Gato con satisfacción. Su mirada entonces se posó en la gata Carmen, acurrucada en la cama, durmiendo con una mirada de pura satisfacción. Durante el acto perdimos por completo el sentido de la decencia, pero ahora que estoy en modo sabio, todavía encuentro lo que hice, un poco extraño pensó Puss, todavía desconcertado. Pero no se arrepentía. Este mundo era una locura, y él también lo sería para adaptarse mejor. Luego se levantó suavemente y le dio un último beso suave en el pezón a Dolores. Saliendo con cuidado de la cama para no despertarlos, se equipó y caminó hacia la mesita de noche, donde dejó una sola moneda de oro. La verdad era que solo tenía monedas de oro. Pero pensó que era un precio justo por su primera noche en este mundo de locura. Después de eso, se dirigió a la ventana y la abrió. Al mirar a las dos mujeres que yacían allí, exhaustas, se sintió satisfecho y ligeramente melancólico. Dolores, Carmen, nunca las olvidaré, dijo en voz baja. Luego saltó por la ventana, la cerró y desapareció. Pronto, su sombra desapareció en las calles oscuras. Caminando por las tranquilas calles nocturnas, el gato tenía una expresión pensativa. ¿Cometí un error al escaparme de España? Se preguntó sin poder evitarlo. ¿Por qué me rendí tan fácilmente? ¿Podría haber evitado que el viejo se quitara la vida? ¿Podría haber hecho más para proteger mi reputación? Creo que sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hice nada? Se preguntó Gato, cada vez más confundido por sus propias acciones. No era que hubiera dejado morir al anciano a propósito. Pero en ese instante, lleno de ira, confusión y preguntas desesperadas sobre el porqué de todo aquello, su mente se volvió borrosa. Y en esa confusión, se encontró inmóvil, impotente, mientras el anciano se quitaba la vida. Lo que lo atormentaba ahora era la pregunta de por qué había dudado, aunque fuera por un segundo. ¿Por qué su mente estaba tan nublada entonces? ¿Y qué habría cambiado de no haber sido así? Quizás todavía no me tomo este mundo en serio, a pesar de haber vivido aquí durante 15 años. No creo que sea eso. ¿Tengo miedo de las responsabilidades de ser un héroe? ¿O de decepcionar a los demás? Las preguntas en su mente parecían interminables. Finalmente llegó a los muelles vacíos, donde solo se oía el sonido de las olas y los insectos. Miró la luna, que parecía enorme esa noche, brillando sobre el mar y reflejando una vista impresionante. ¿Por qué quise ser un héroe en primer lugar? La pregunta surgió en su mente. Se quitó el sombrero y lo miró con una mirada compleja. Me dieron el sombrero y las botas porque era un héroe y desde el principio, mi meta fue ser un héroe. Pero creo que solo seguía el canon del gato con botas, junto con mi sentido de la justicia. ¿Pero realmente vale la pena ser un héroe? En todo lo que leí en mi vida pasada, ser un héroe era mucho más que ser una buena persona. Era una responsabilidad y una atadura sin beneficios. Solo sacrificio, y a menudo incluso mala reputación pero quizás ser un héroe es eso. Cambiar el egoísmo por la bondad, la vida por la vida de los demás y reflexionó, aturdido. Hasta ahora, he sido más una buena persona y un filántropo que el tipo de héroe que soñaba ser y podría cambiar mi vida, aunque sea solo una de las 9, por la de un extraño.
La pregunta le llegó y no sabía la respuesta. El gato salió de sus pensamientos cuando sintió que alguien se acercaba. ¿La vida se está complicando? Jack había llegado, con su icónica botella de ron en la mano, y se acercó a él. Siempre lo fue, solo que se siente más de lo habitual, respondió Puss con indiferencia, volviendo a colocarse el sombrero en la cabeza. Jack se detuvo a su lado y también miró tranquilamente hacia la luna, tomando un sorbo de su ron. Aunque la diferencia de altura creaba un contraste curioso, en ese momento, bajo la luz de la luna, parecían como si estuvieran hombro con hombro en su soledad. No pareces un mal tipo, dijo Jack de repente. Gracias, supongo. Puss se sorprendió un poco, pero aún así asintió en señal de agradecimiento. ¿Hiciste las cosas de las que te acusaron? Preguntó Jack, con la mirada fija en la luna. No. El gato tampoco apartó la mirada de la luz de la luna. Pensé que, la gente buena no suele tener una buena vida, dijo Jack, sorprendiendo a Puss. No pareces una buena persona, y tampoco te he visto viviendo bien, no pudo evitar replicar Gato, ligeramente ofendido por las duras palabras de Jack. Bueno, nunca dije que la gente mala vive bien, dijo Jack encogiéndose de hombros. Quizás simplemente no eres lo suficientemente malo, dijo Puss, sorprendiendo a Jack esta vez y haciéndolo girarse para mirarlo. ¿Por qué dices eso? Preguntó, intuyendo que había algo más tras las palabras del gato. No sé mucho de ti, pero puedo adivinar algunas cosas. La última vez, borracho, dijiste que perdiste tu barco, el Perla Negra. Y hoy mismo, mencionaste que en tus 12 años como capitán, nunca atacaste a civiles. Los piratas no son conocidos por su amabilidad, así que imagino que la perdiste en un motín, por culpa de compañeros de tripulación enfadados por tu falta de crueldad y saqueos. Claro, también podría ser por otras razones, pero creo que esa es la verdadera. El gato levantó la cabeza y miró a Jack mientras decía esto. Lo había armado con lo que sabía de las películas, respaldado por las propias palabras de Jack. Jack miró al gato con sorpresa. Eres un chico listo, dijo, luego volvió a mirar la luna y se bebió el resto del ron. Y tú eres un pirata apestoso. ¿Cuántos días hace que no te bañas? Gato puso los ojos en blanco, se tapó la nariz y dio un paso atrás. ¿Baño? Los piratas solo se bañan cuando caen al mar. Y yo, el capitán, no caigo en... Empezó a presumir Jack, pero se detuvo con un grito de sorpresa al ver que algo inesperado sucedía. La suela de una bota lo golpeó en el trasero, haciendo que Jack, que ya estaba tambaleándose, cayera directamente al océano. Uno chapoteo. Bueno, a ver si este supuesto baño pirata funciona de verdad, dijo Gato, divertido, aterrizando suavemente en el suelo tras la patada. Uno no bromeaba. Jack sí que apestaba. Su afilada nariz felina le ardía de solo estar tan cerca. Claro, era tolerable, y podría haberlo ignorado, pero sobre todo, quería cortar la conversación. Aún quería un poco de soledad ahora mismo. Así, mientras Jack, flotando en el agua y ya mucho más sobrio, lo observaba irse con irritación, Puss desapareció, entrando al barco por la pasarela. Y el gato reanudó su paseo pensativo, teniendo que saltar ocasionalmente sobre los cuerpos de algunos marineros borrachos desmayados en la cubierta. Honestamente, además de sentirme mal por no haber podido entrar a San Ricardo, sorprendentemente no me preocupa tanto mi reputación arruinada. ¿Será la indiferencia de un gato? ¿O será mi rápido aprendizaje lo que me ayuda a aceptar la situación más rápido? El gato reflexionó al llegar al timón. Se quitó las botas y saltó a la barandilla para dormir. Quizás también sea porque soy lo suficientemente fuerte como para recuperarlo. Si asalto el Palacio Real y le pongo una espada en la garganta al rey español, dudo que dude en ayudarme a limpiar mi nombre. Puede que ni siquiera necesite al rey. Quizá con solo amenazar al gobernador baste para que ayude a investigar y aclarar las cosas. Con una pequeña sonrisa tirando de la comisura de sus labios, apoyó la cabeza sobre sus patas delanteras y movió suavemente su cola de un lado a otro. Bueno, diviértete al otro lado del océano, deja que las cosas se calmen en España y luego regresa y arma un escándalo, recupera tu nombre, ayuda a un tía a encontrar la gallina de los huevos de oro, suponiendo que no estuviera involucrado en lo que me pasó, claro. Pero no lo creo. El gato pensó, decidido y más tranquilo. ¿Y si al final todo sale mal, no hay una estrella que concede cualquier deseo y una brújula que me indica lo que más anhelo?
Jeje, uno con esos últimos pensamientos, sus ojos se cerraron y un suave y dulce ronroneo salió del pequeño gato que dormía pacíficamente a bordo del barco pirata. El día siguiente comenzó con Gato estirando su cuerpo felino perezosamente y cómodamente, abriendo su boca en un amplio bostezo que reveló sus colmillos, para luego cerrarla nuevamente mientras sus ojos se despejaban del sueño. Se lamió la pata con calma y se la pasó por la cara, luego se acicalizó rápidamente el resto del cuerpo. Tras terminar su baño rápido, bajó la pata y se sentó en la barandilla del barco. El viento le alborotó suavemente el pelaje de la cara. Al parecer, el gato estaba de mucho mejor humor ese día. Supongo que lo único que necesitaba era un poco de claridad después de la elección para pensar con claridad y animarme, reflexionó, divertido y ya no tan pesimista como antes. Se puso de pie sobre sus patas traseras, todavía encima de la barandilla, avanzó hacia las cuerdas del costado del barco y agarró una con una pata, dejando su cuerpo colgando. Estirando su brazo y pierna izquierdos hacia el mar, mientras sostenía la cuerda con su pata y pie derechos aún en la barandilla, flotó allí, casi flotando sobre el agua. La brisa del mar rozó su rostro y agitó su pelaje cómodamente, mientras el sol calentaba perezosamente su cuerpo. Ja. Por fin, mi ánimo cambió a la aventura. La brisa del mar. El calor del sol. El olor a y libertad. Entonces oyó el canto de los pájaros y los graznidos que resonaban a su alrededor, desde los canarios y las golondrinas hasta las siempre ruidosas gaviotas. La gente y los trabajadores comenzaron a moverse y el ruido y la vida llenaron el puerto. El canto de los pájaros, las voces de la gente, el olor del mar. Debí de estar tan absorto en mis pensamientos que ni siquiera me di cuenta de lo animado que estaba todo a mi alrededor. Quiero vivir y disfrutar de este mundo. Si sigo deprimido, ¿cómo podría lograrlo? Pensó, con una amplia sonrisa en su rostro. Saltando desde la barandilla, calzándose sus icónicas botas, avanzó con confianza. Zigzagueando entre los marineros, Puss no vio a Jack, así que, encogiéndose de hombros, caminó desde la parte trasera del barco hasta la proa y se sentó en la barandilla una vez más. Al abrir la pantalla de estado, quiso ver si algo había cambiado después de su primera noche. Anfitrión. El gato con botas. Edad. 15 años. Estado. 9 vidas restantes 3 prendas. Gato mutante, oro. Nivel 6, progreso. 99%. Espadachín natural, oro. Nivel 6, progreso. 99%. Amante de los peludos, plata. Nivel 1, progreso. 0% 75%, 1 felino de la suerte, oro. Nivel 3, progreso. 38%. Equipo. Oh. Avanzar por los niveles inferiores es rapidísimo. El 75% en una sola noche es genial. Aunque ahora es rápido, cuando llegue a oro, subir de nivel va a ser un rollo. Gato arqueó una ceja, pensativo. Luego miró con amargura su cintura y le dio una pequeña palmadita, lleno de arrepentimiento. Lo siento, amigo, parece que te esperan días difíciles. Tras un breve momento de silencio en su cintura, el gato volvió a sonreír. Vale, no va a ser una mala experiencia subir de nivel este talento, pero no pienso volver a meterme con prostitutas. Anoche fue una excepción, y no volverá a ocurrir. Seguro que, donde quiera que vaya, mujeres hermosas y puras harán fila para compartir habitación conmigo. Pensó con narcisismo, quitándose el sombrero con una pata mientras se alisaba el pelo de la cabeza con la otra y esbozando una sonrisa encantadora. ¿Qué está haciendo? Miau. Puss saltó en estado de shock, sobresaltado por la voz confusa de Jack. Miró hacia un lado y vio a Jack a poca distancia, mirándolo extrañado. Ejem. No fue nada, Puss tosió en su pata, avergonzado de haber sido sorprendido en medio de su narcisismo, y rápidamente se puso el sombrero de nuevo. Aún no tenía la piel gruesa para dejarse llevar por su estilo narcisista cuando otros lo observaban, por lo que su primer instinto fue entrar en pánico. Jack simplemente se encogió de hombros ante el extraño gato que había conocido, actuando incluso más extraño de lo habitual. Bueno, la verdad es que me da igual. Estamos a punto de zarpar. ¿Aún tienes algo que hacer? Preguntó Jack, algo desinteresado. En general, no le importaba mucho nada, y solo se molestó en preguntarle a Gato porque sentía un discreto respeto por el poderoso espadachín felino que había conocido. De lo contrario, ya se habría largado. Era ese tipo de persona. Pero el gato puso los ojos en blanco y miró a Jack. ¿Por qué no me preguntaste antes de decirles que levaran el ancla?
Preguntó Gato, divertido por la tendencia de Jack a hacer lo que le daba la gana. Ah, ¿eso? Vuelve a echar el ancla si es necesario. A los marineros les encanta hacerlo, dijo Jack, como si no fuera gran cosa, apoyado en la barandilla mientras contemplaba el horizonte y el mar bañado por el sol. El gato no pudo evitar mirar con impotencia al hombre. Qué fácil es decirlo cuando no eres tú quien tira el ancla. Pensó, pero no dijo nada en voz alta. No hacía falta. Así, el gato simplemente observó cómo el barco se alejaba, poniendo lentamente distancia entre él y la animada isla. Bueno, parece que serán 2 largos meses con el mismo paisaje, el mar. Espero que pase algo interesante, jeje. Pensó con audacia, plantando deliberadamente una bandera roja. Veamos qué me arroja el océano. 1 y rango. El gato yacía aburrido en la barandilla del barco, con la lengua ligeramente fuera mientras escuchaba el débil crujido del barco pirata que navegaba tranquilamente por el mar. El sol abrasador que caía sobre el barco era sofocante, dejándolo reseco e inquieto bajo el calor opresivo. Había pasado ya un mes desde que habían salido de las Islas Canarias, lo que significaba que probablemente ya habían pasado la mitad de su viaje. El viaje había sido tranquilo, y muy aburrido para el gato. El único entretenimiento real era hablar con Jack, principalmente por la novedad de charlar con un personaje que tanto le había gustado en su vida pasada. Pero incluso eso se había desvanecido poco a poco durante los aburridos días de navegación. No es que fuera malo, pero para un gato como Puss, se sentía atrapado en ese espacio rodeado de agua por todas partes. Anhelaba aventuras y batallas épicas, no el balanceo constante del barco de un lado a otro con las olas bajo el sol abrasador. Las orejas del gato se movieron levemente al oír pasos que se acercaban. Poniendo los ojos en blanco perezosamente, vio la figura de Jack acercándose. ¿Aburrido? Preguntó Jack mientras se metía un cacahuete en la boca y se apoyaba en la barandilla. ¿Cómo lo logras? Es tan aburrido, no entiendo cómo puedes querer quedarte en el mar para siempre, asintió Gato, aunque parecía genuinamente desconcertado por el amor de Jack por el océano. Por mucha libertad que haya en el mar, sigue siendo aburrido, Puss no pudo evitar pensar. Pero Jack claramente no lo vio de la misma manera y simplemente se encogió de hombros. El mar no es para todos. Vivir en tierra, para mí, sería justo como lo describes. Unos días están bien, pero cuanto más se alargan, más aburrido y agotador se vuelve, dijo Jack con franqueza, sin mucha preocupación. El gato le levantó una ceja. Tiene sentido, entonces, ¿hay alguna forma de divertirse por aquí? Asintió Gato, considerándolo razonable, y también preguntó, con la esperanza de quitarse el aburrimiento. Jack hizo una pausa, como si recordara algo, y una leve expresión cruzó su rostro. Miró a Gato, fingiendo total indiferencia. ¿Qué tal una partida de cartas? Dijo, mientras sus ojos se dirigían por pura casualidad, claro a la bota derecha de Gato, donde antes había visto la bolsa de monedas. Su lengua rozó sus labios sin darse cuenta, y sus dedos empezaron a temblar con ese ritmo familiar e inconsciente de un hombre cuyas manos siempre tienen voluntad propia. Al principio, Gato se quedó desconcertado, pero cuando miró a Jack a los ojos y vio ese brillo codicioso, mal disimulado bajo una sonrisa inocente, lo comprendió. El sinvergüenza claramente pretendía engañar al pobre e inocente gato para que perdiera sus monedas ganadas con tanto esfuerzo. Así, intentando ocultar la sonrisa traviesa que tiraba de las comisuras de su boca, Gato habló con fingida inocencia. Suena divertido. ¿Qué apuestas esta vez? Preguntó el gato con una sonrisa traviesa mientras arrastraba una moneda de oro por la mesa. Frente a él, Jack estaba completamente desnudo, sin una sola prenda de ropa. Incluso las baratijas de su cabello y los anillos de sus dedos habían desaparecido, ahora apilados cuidadosamente junto a Gato. En la pila había incluso un apestoso bragues, la ropa interior de la época, que presumiblemente alguna vez fue blanca. El gato se lo estaba pasando genial con el juego. Jack no había seguido jugando hasta quedar casi desnudo por ser ludópata o un tonto. Al contrario, a pesar de carecer de educación formal, era bastante inteligente. La verdad era que la supuesta adicción al juego de Jack era completamente culpa de Puss. Como Gato solo tenía monedas de oro, propuso apostarlas. Jack, que no tenía mucho dinero, accedió cuando Gato se ofreció a contar cada objeto que llevara consigo como si valiera una moneda de oro. Gato aclaró rápidamente que las partes del cuerpo no contaban.
No quería que Jack incluyera pelo, uñas ni nada parecido. Jack no lo dudó. Al fin y al cabo, si pudieras cambiar un par de calzoncillos viejos y sucios por una moneda de oro, ¿quién no lo haría? Pero ahora, a Jack no le quedaba nada que apostar. No había ganado ni una sola ronda. Claro, Gato era bueno con las cartas, pero quizá usara algún truco aquí y allá para asegurar sus victorias. Valió totalmente la pena, pensó Gato divertido, mirando al aturdido Jack, desnudo y despeinado. Lo único que Jack todavía llevaba puesto era su icónico pañuelo rojo, del cual colgaba un adorno con forma de moneda. Creo que solo te queda tu pañuelo, ese adorno para el pelo y tu brújula. ¿Cuál será? Preguntó Gato, sonriendo mientras golpeaba suavemente la moneda de oro con una garra para llamar la atención de Jack. Tres en realidad quería tanto la brújula como el adorno. La brújula, por supuesto, era útil. Pero el adorno no era solo una moneda elegante. Era el símbolo de un señor pirata. Para convertirse en señor pirata, solo se necesitaba uno de los 9 símbolos. Si lo ganaba, Gato se convertiría en uno oficial e inmediatamente. El gato con botas, uno de los 9 señores piratas, suena interesante, reflexionó con una sonrisa juguetona. Quizás el mayor desafío de ser un señor pirata era conservar el título. Pero lo más divertido era que muy poca gente parecía saber qué era el símbolo o cómo convertirse en uno, lo que significaba que no era una gran carga. Jack dudó, sin saber si continuar. ¿Varias botellas de ron o algo así? Se mordió las uñas, ansioso, sintiendo la brisa en su trasero desnudo. No es que le importara mucho. En realidad no veía una moneda de oro. Veía botellas de ron. También estaba empezando a preguntarse cómo Puss había ganado cada mano y si debería retirarse. Pero el destino decidió por él. Capitán. Hay restos. Gritó uno de los tripulantes. Gato parpadeó sorprendido ante el grito repentino. Simplemente agarró su moneda de oro y corrió hacia la proa para ver qué pasaba. ¿Pasa algo interesante? Se preguntó mientras corría. Una vez allí, saltó a la barandilla y miró hacia afuera. Vio algunos restos flotando, restos de un barco, pero ninguna señal del navío. Probablemente se había hundido. A medida que su barco se acercaba a los restos, Puss los examinó más de cerca. ¿Qué les habrá pasado? Se preguntó, mirando los cuerpos flotando, un poco aturdido. La única vez que había visto gente muerta en este mundo antes, fue cuando la rana gigante mató a algunos guardias antes de que pudiera detenerla. Puede que este mundo sea blanco y negro, pero sigo olvidando que el negro también existe, pensó con solemnidad. Se quitó el sombrero y se lo colocó sobre el pecho en un silencioso gesto de respeto. Piratas, Jack apareció a su lado, afirmándolo como si no tuviera ninguna duda. Puss lo miró con curiosidad y luego no pudo evitar reírse cuando vio lo que llevaba puesto Jack. Oye, ¿esa no es mi ropa? Preguntó, al ver que Jack volvía a llevar su atuendo habitual, el mismo que había perdido en las apuestas. ¿Los tuyos? Los encontré sobre una mesa. Pensé que estaban abandonados. Además, te quedan un poco grandes, respondió Jack, con aspecto sincero, y luego volvió a mirar el mar. El gato simplemente sonrió y no dijo nada. Ya cobraría por esa ropa más tarde. Jack sintió un ligero escalofrío al ver esa sonrisa. Había aprendido a las malas que este gatito no era tan inocente como parecía. Dijiste que fue un ataque pirata. ¿Por qué? Preguntó Gato, dejando el tema de lado por ahora. Miren allá. Los cuerpos tienen heridas de espada. No fue un accidente, fue un asalto. Y ese, el tipo más corpulento, su ropa parece de buena calidad. El resto de la tripulación tampoco parece pirata. Diría que fue un barco mercante el que fue alcanzado. Jack señaló algunos pequeños detalles en el agua, respaldando su teoría. Gato asintió, de acuerdo. Había notado las mismas cosas, pero quería escuchar la opinión profesional de un pirata. ¿Cuándo ocurrió el ataque? Preguntó el gato con expresión solemne. Si pudiera, no le importaría cazar algunos piratas. Hace un par de horas, probablemente. No los alcanzaremos, dijo Jack encogiéndose de hombros y se alejó, claramente despreocupado. El gato siguió observando, incluso mientras su nave seguía avanzando y los cuerpos desaparecían lentamente de la vista. Saltando desde la barandilla, Puss caminó hacia el timón, donde Jack estaba estudiando su brújula. Hace más de un mes que salimos de España. ¿Cuánto falta para que lleguemos?
Dijiste que tardaríamos unos 2 meses, ¿verdad? Preguntó Gato, sacudiéndose la inquietante imagen que acababa de ver. No era que le fueran indiferentes las vidas de esas personas, pero ahora que habían muerto, no podía hacer mucho. Despreciaba el mal, pero no cargaría con el dolor del mundo ni lloraría por extraños. Lo máximo que podía ofrecerles era venganza, si alguna vez se presentaba la oportunidad. Jack, con una mano en el volante y los ojos entrecerrados hacia el horizonte, respondió casualmente mientras cerraba la brújula y la guardaba. El viaje ha sido mucho más tranquilo de lo que esperaba. De hecho, probablemente sea el viaje largo más tranquilo que he hecho. Es impresionante. Admitió, sorprendiendo un poco a Puss. Al oír eso, el felino no pudo evitar pensar en su talento. Felino de la suerte, oro. Nivel 3. ¿Será por eso? ¿Ese talento es tan extraño, solo actúa cuando le da la gana? Se preguntó. Uno sacudiendo la cabeza ligeramente para despejar la distracción, Puss miró a Jack nuevamente. Entonces, ¿dónde estamos? Preguntó, subiéndose de nuevo a la barandilla, cansado de tener que levantar la vista solo para mantener una conversación. Jack le dio una pequeña sonrisa divertida y miró a Puss con un brillo en los ojos. ¿No captaste la indirecta? Preguntó con una sonrisa. ¿Una pista? ¿Se refiere a los restos? Debe estar hablando de los piratas. Será. Pensó Gato, con la expresión un poco más seria. Despreciaba a los piratas, pero en el fondo no podía negar la ligera emoción que sentía al pensar en enfrentarse a ellos en batalla. ¿Ya llegamos? Fue más rápido de lo que esperaba. Dijo Gato, mirando a Jack con sorpresa, quien simplemente le devolvió una sonrisa pícara. Bienvenido al Caribe, yo. Dijo Jack alegremente, con la mirada fija en el horizonte. Puss miró a Jack y una pregunta que había estado rondando en su mente no pudo evitar escaparse. Jack, ¿por qué fuiste a España? Preguntó Gato, sobresaltando un poco a Jack con la repentina pregunta. Hacía mucho tiempo que Gato había abandonado cualquier formalidad y simplemente lo llamaba por su nombre. Jack miró al gato naranja, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Por qué preguntas eso? Dijo, levantando una ceja, sin revelar nada. Pero el gato no se dejó engañar. Miró a Jack, sonriendo apenas un poco. No has venido hasta aquí por mí, ¿verdad? Preguntó, haciendo que Jack se estremeciera visiblemente por un instante. ¿Tú? No, ni siquiera te conocía, dijo Jack rápidamente, volviendo la mirada al mar mientras dirigía el barco. Gato no pudo evitar poner los ojos en blanco. No estaba seguro de si Jack era un mentiroso terrible o si simplemente no se esforzaba. De cualquier manera, ya tenía la respuesta. Puede que Jack no lo conociera personalmente, pero si su mayor deseo era recuperar la perla, entonces no sería imposible que su brújula apuntara hacia Gato. Así pues, el gato estaba casi 90% seguro de que Jack había ido a España nada menos que por sí mismo. Pero también sabía que no había manera de que Jack hablara de su brújula ahora. Ese pirata astuto probablemente solo revelaría algo al respecto en un momento de extrema necesidad, o después de beberse unas cuantas botellas de ron. Jack, dime. ¿Qué necesitas? ¿Y qué gano yo con ello? El gato decidió ir directo al grano. No se molestó en preguntar cómo sabía Jack que lo necesitaba, ya lo entendía y no quería perder el tiempo, así que simplemente lo dijo como un hecho y pasó a la parte importante. Su recompensa. Bueno, tengo que ganar dinero para alimentar a los niños. Pensó el gato, divertido. La verdad era que el dinero no le importaba. Pero en lugar de ir por ahí haciendo favores a todo el mundo, le parecía mejor cobrar. Claro que esto no se aplicaba a las hazañas heroicas, las que seguía realizando libremente cuando era necesario. Y además, era más divertido ver qué ofrecería Jack a cambio. Jack se congeló y volvió su mirada hacia Puss. ¿Qué estás? Empezó, pero Puss lo interrumpió. ¿Quieres mi ayuda para recuperar tu perla negra, cierto? Vamos, no me importa ayudar, pero ¿qué gano yo con esto? Dijo Gato mientras se sentaba tranquilamente en la barandilla del barco, cruzando las piernas. Jack permaneció en silencio por un segundo, mirándolo fijamente. ¿Qué quieres? Preguntó con impotencia. El gato se golpeó la barbilla con una garra pensativamente y miró hacia el cielo. En realidad no quería nada específico, pero entonces pareció ocurrírsele algo. Volvió la mirada hacia Jack. ¿Qué te parece esto? En el futuro, te pediré que me ayudes a encontrar 3 cosas.
Prométemelo y tendrás mi ayuda, dijo Gato con una sonrisa, haciendo que los ojos de Jack se iluminaran. Sonriendo, Jack extendió su mano hacia Puss. No hay problema, amigo. No hay nada en estos mares que yo, Jack Sparrow, no pueda encontrar. Trato hecho. Dijo Jack. El gato, con su pequeña patita, agarró la mano de Jack y se la estrecharon. Trato hecho, repitió Puss, sonriendo también. La aventura estaba por delante y él estaba entusiasmado por participar en ella. ¿Y qué hay de tu viaje a muy muy lejano? Preguntó Jack, con cara de desconcierto al recordarlo. No hay prisa. Puedo irme después de que terminemos esta pequeña misión. Entonces, ¿cuál es el plan? Puss se encogió de hombros con indiferencia y lo miró enarcando una ceja. Bueno, si tú lo dices, y Jack no insistió y giró el volante con calma, continuando. Necesitaremos una nave rápida si queremos tener una oportunidad. Esta vieja nave nos servirá. Sé dónde podemos encontrar una. No tan grande como mi perla, claro, pero muy buena. Jack sonrió sutilmente, con un brillo en sus ojos mientras miraba hacia el horizonte, y terminó con un tono optimista. Nos dirigimos a Port Royal. 1. Fue un hermoso día en Port Royal. En la mansión del gobernador Swan, el día también había comenzado con los sirvientes trabajando de un lado a otro bajo un cielo claro y agradable. El gobernador Swan era conocido en toda la ciudad como un hombre bueno, generoso y justo, y gracias a eso, los sirvientes no se sentían oprimidos al servir a la familia Swan. Por muy animada que pareciera la mansión, el único miembro verdadero de la familia del gobernador era su hija, Elizabeth Swan, a quien apreciaba por encima de todo. Aquella mañana, en sus aposentos, la bella joven Elizabeth dormía plácidamente de lado mientras sus cejas se fruncían ligeramente. Ella estaba soñando con el pasado. En su sueño, recordó haber conocido al joven William Turner y las velas negras y destrozadas de un barco que desaparecían en la espesa niebla. Su último recuerdo fue la visión de la siniestra bandera pirata del barco balanceándose en la niebla. Y con eso, abrió los ojos, despertándose sobresaltada. Tomando una suave respiración, se calmó rápidamente. Digan lo que quieran sobre Elizabeth Swan, pero ella no era ninguna cobarde. Uno se quitó las mantas, se sentó, agarró un candelabro con una vela aún encendida de la mesa de noche y, después de levantarse, caminó hacia el tocador de su habitación. Al llegar, abrió un cajón y, con dedos delicados, abrió un compartimento secreto. Allí, escondido, había un collar polvoriento. Ella siempre había creído que era el medallón de un pirata y la prueba de la verdadera identidad del joven Will Turner. Lo había sacado de su cuello cuando eran niños. Sosteniendo el collar en la mano, pasó el pulgar por el colgante para limpiar el polvo. Bajo la mugre, se reveló el brillo del oro, con una calavera en el centro y extrañas marcas grabadas alrededor, marcas que desconocía. Ella levantó el collar y lo colocó alrededor de su hermoso cuello, mirándose en el espejo con una mirada de leve admiración. La verdad era que siempre le habían fascinado los cuentos de piratas, la libertad que cantaban, y no podía evitar soñar con tener sus propias aventuras, navegando por los mares bajo una bandera pirata. Pero su admiración fue rápidamente reemplazada por pánico. Toc. 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 Elizabeth. Se oyeron suaves golpes en la puerta, seguidos de la voz de su padre. Sobresaltada, cerró de golpe el compartimiento secreto, se apresuró a agarrar una bata y, accidentalmente, tiró una silla en su prisa. ¿Estás bien? Al oír el estruendo, el gobernador Swan parecía preocupado tras la puerta. Ella no respondió de inmediato, se arregló la bata rápidamente para parecer más presentable y se metió el collar dentro del corpiño para ocultarlo. ¿Estás decente? La voz de su padre volvió a sonar, pidiendo permiso para entrar. Sí. Sí. Respondió rápidamente, terminando de esconder el collar y tranquilizándose, forzando una sonrisa normal en su rostro. Con su permiso, el gobernador abrió la puerta y entró, seguido de varias criadas. Las criadas comenzaron a abrir las cortinas y a ordenar la habitación mientras él se volvía hacia Elizabeth. ¿Sigues en la cama a estas horas? ¡Qué día tan bonito! Dijo el gobernador Swan con una cálida sonrisa, divertido por la inusual pereza de su querida hija. Mientras Elizabeth entrecerraba los ojos ante la repentina luz del sol, su padre continuó. Tengo un regalo para ti. Sonrió, y una criada se acercó con una caja grande. Elizabeth dio un paso adelante, con una sonrisa sincera iluminando sus labios.
Amaba profundamente a su padre, quien siempre la había tratado como a una princesa. Cuando abrió la caja, un hermoso vestido decorado apareció ante sus ojos. ¡Oh! Es precioso, exclamó Elizabeth, agarrando el vestido con alegría. No es así. El gobernador Swan sonrió con satisfacción. Pero entonces la sonrisa de Elizabeth se desvaneció levemente y miró con sospecha a su padre. ¿Puedo preguntarle sobre la ocasión? Preguntó, sintiendo que no podía ser tan sencillo. ¿Necesita un padre una ocasión para mimar a su hija? El gobernador Swan arqueó una ceja, fingiendo inocencia con una risita. Elizabeth pareció convencida y llevó el vestido detrás del biombo, una simple partición que la ocultaba de la vista pero le permitía seguir hablando con los demás. Adelante, dijo suavemente el gobernador a las criadas, que habían terminado sus tareas y ahora se movían para ayudar a Elizabeth a cambiarse. En realidad, yo ya esperaba que lo usaras para la ceremonia de hoy, admitió el gobernador, un poco avergonzado. ¿La ceremonia? La voz de Elizabeth llegó confusa. Ceremonia de ascenso del capitán Norrington, dijo, visiblemente avergonzado, pero sonriendo porque sus intenciones eran buenas. Lo sabía. La cabeza de Elizabeth asomó tras el biombo, con una mirada acusadora al comprender que el simple regalo de su padre tenía un motivo oculto. Comodoro Norrington, ¿cómo lo será? No le importó y sonrió, enfatizando la palabra Comodoro. Él creía que Norrington era un hombre bueno y honorable, y realmente pensaba que el Comodoro apreciaría a Elizabeth. No se trataba de ascender socialmente. Como gobernador de Port Royal, su posición ya superaba a la de Norrington. Era simplemente el deseo de un padre de asegurar el mejor futuro para su amada hija. Un buen caballero, ¿no crees? Le gustas, ¿sabes? Añadió, alentándolo. Ah. Oh. Sin embargo, Elizabeth estaba mucho más preocupada por el corsé que se apretaba sin piedad alrededor de su cintura, emitiendo suaves gemidos de incomodidad mientras luchaba por respirar. Elizabeth. ¿Cómo va? Preguntó rápidamente su padre, preocupado por los ruidos que oía. Es difícil decirlo, respondió ella, con la voz ligeramente nasal por la presión en el pecho. Me han dicho que es la última moda en Londres, dijo el gobernador, tratando de tranquilizarla y tranquilizarse a sí mismo. Bueno, las mujeres de Londres deben haber aprendido a no respirar, murmuró entre dientes, apretando una mano contra su pecho, luchando por respirar. De repente, fueron interrumpidos cuando llegó un sirviente llamando al gobernador. Mi señor, tiene usted una visita. El gobernador Swan bajaba las escaleras de su mansión con el sirviente detrás de él. Al llegar a la planta baja, vio a un joven bien vestido, aunque con ropa de menor calidad, que lo esperaba con una caja larga bajo el brazo. El joven era atractivo y tenía una mirada profunda y contemplativa en su rostro casi todo el tiempo. Ah, señor Turner. Qué bueno verlo de nuevo, dijo el gobernador con una sonrisa amable. Will dio un paso adelante y le devolvió la sonrisa cortésmente, colocando la caja que llevaba sobre la mesa mientras lo saludaba. Buenos días, señor. Recibí su pedido. Habló, y ante la mirada curiosa del gobernador, abrió la caja, revelando una hermosa espada finamente tallada. Sosteniéndola con ambas manos, se la entregó al gobernador con una ligera reverencia. El gobernador Swan admiró la belleza de la espada en el momento en que fue revelada. Sacó las manos de detrás de la espalda y la tomó. Al desenvainarla, incluso él, que no sabía mucho sobre espadas, tuvo que admitir que era una buena hoja. Will comenzó a explicar mientras el gobernador lo examinaba. La hoja es de acero plegado. La empuñadura tiene filigrana de oro. Si me lo permite, y terminó la frase, extendiendo las manos para pedir permiso para sostener la espada. El gobernador simplemente lo miró y bajó la espada, entregándosela a Will en silencioso acuerdo. Will tomó la espada y la equilibró sobre un dedo, a la altura de la hoja, justo después de la empuñadura. La espada permaneció quieta en su dedo, mostrando su peso perfectamente equilibrado. Perfectamente equilibrada. La espiga tiene casi todo el ancho de la hoja, dijo, intentando ocultar su orgullo, y luego miró al gobernador, deseando ver su reacción ante la espada. Al ver el interés en sus ojos, satisfecho, Will arrojó la espada al aire, sobresaltando ligeramente al gobernador, antes de atraparla hábilmente, hacerla girar y devolvérsela con gracia al gobernador Swan con una ligera reverencia. Impresionante, muy impresionante. El gobernador recuperó la espada y la admiró un rato más antes de devolverla a su vaina.
El Comodoro Norrington estará muy contento con esto, dijo y sonrió levemente a Will, devolviéndole la espada. Will sonrió, complacido por el cumplido, y se preparó para devolver la espada a la caja. Transmítale mis felicitaciones a su amo, dijo el gobernador Suam con una sonrisa, haciendo que el pobre Will se congelara ligeramente. Levantó la cabeza y miró al gobernador, tratando de ocultar la amargura en su rostro. Lo haré. A un artesano siempre le alegra saber que su trabajo es apreciado, dijo con cierta dificultad, pero logró disimularlo con una leve sonrisa. Lo cierto era que la obra era suya, y su amo no era más que un borracho inútil. Pero podría meterse en problemas si revelaba que él, un simple plebeyo y aprendiz de herrero, había forjado la espada del Comodoro. Además, otros podrían no creerle, y si le preguntaban a su amo, sin duda se atribuiría el mérito. Entonces, se vio obligado a dejar que su inútil amo se llevara el honor por su orgulloso trabajo. Pero justo cuando terminó de hablar, escuchó el sonido de pasos que venían de las escaleras, e instintivamente volvió su mirada hacia allí, quedándose involuntariamente en silencio, aturdido por la belleza de la mujer que descendía por ellas. El gobernador también la vio y sonrió más genuinamente al ver la delicada figura. Ah, Elizabeth, estás absolutamente deslumbrante, la elogió el orgulloso padre, lo que atrajo la atención de la niña, que había estado concentrada bajando las escaleras y luchando con la dificultad para respirar que le producía el corsé tan ajustado. Ella le devolvió la sonrisa a su padre, pero luego vio la figura a su lado. Will. ¡Qué alegría verte! Ella le sonrió sorprendida e inconscientemente se llevó la mano al medallón oculto en su escote. El medallón que en verdad pertenecía a Will. William Turner la miró con asombro, incapaz de decir nada apropiado. Elizabeth sonrió y se acercó a ellos. Anoche tuve un sueño contigo, dijo, recordando el sueño que tuvo. El gobernador Suam parecía preocupado, disgustado tanto por su mirada como por las cosas que Elizabeth estaba diciendo. ¿Sobre mí? Will también se sorprendió y logró articular una frase a pesar de su aturdimiento. Elizabeth, esto no es apropiado, interrumpió el gobernador Swan, recordándole a su hija lo que era apropiado. No quería que su hija se avergonzara al involucrarse con un aprendiz de herrero, no es que le desagradara el joven Will, pero dudaba que Elizabeth fuera verdaderamente feliz en una relación con alguien de una posición social tan diferente. Ignorando a su padre, mantuvo su mirada en Will con una sonrisa. Sobre el día que nos conocimos. ¿Te acuerdas? Elizabeth explicó de qué se trataba el sueño y preguntó. ¿Cómo podría olvidarlo, señorita Swan? Respondió, mirándola con ternura. Su mirada estaba claramente llena de amor. Will, ¿cuántas veces tengo que pedirte que me llames Elizabeth? Sonrió y volvió a preguntar. A ella también le gustaba Will, no hasta el punto de enamorarse, pero siempre había tenido un gran interés y curiosidad por él, creyendo que era un pirata, o al menos de origen pirata, debido al medallón pirata que había encontrado en él. Al menos una vez más, señorita Swan, como siempre. Pero Will no se atrevió. Sus estatus sociales eran demasiado diferentes. El rostro de Elizabeth mostró una ligera decepción ante la respuesta. Ella esperaba que Will fuera más audaz y atrevido, como siempre imaginó que sería su verdadero yo. Mira, al menos el chico tiene sentido del decoro. Ahora sí que debemos irnos. El gobernador, complacido con la acertada respuesta de Will, lo tenía en mejor opinión y animó a su hija a acompañarlo. Buenos días, señor Turner. Decepcionada, dejó de sonreír y se despidió cortésmente antes de seguir a su padre y a los sirvientes para marcharse. Will la siguió con la mirada mientras ella salía y dio un pequeño paso hacia la puerta, observándola subir al carruaje. Buenos días, Elizabeth. Dijo la primera parte en voz alta y la segunda en voz baja, para sí mismo, mientras el carruaje se alejaba. Lo último que vio fue la fugaz mirada de Elizabeth hacia él antes de girarse para mirar hacia adelante. Y ya habían pasado días de viaje, y el barco pirata de El Gato y Jack se acercaba a Puerto Real. ¿Seguro que quieres hacer esto? Jack miró con extrañeza al gato naranja que terminaba de atar las cuerdas que ataban a toda la tripulación, quien los miraba con lástima con sus ojos morados y algunas marcas de garras de la paliza que recibieron antes de quedar en esa posición. No son buenas personas y están llenos de pecados. Ni siquiera son tan buenos como tú, Jack dijo Gato, terminando el nudo, imperturbable ante las miradas suplicantes de la tripulación. ¿Me estás felicitando o no? Jack lo miró confundido, pero Gato simplemente le sonrió.
Aún así tienen suerte. Podría haberlos matado, pero solo los entrego a las autoridades, gracias a que nos ayudaron a llegar hasta aquí. Sonrió el gato. Claro, claro, ahora los encarcelarán y luego los ahorcarán por piratería. ¿Eso les da, cuánto? ¿Unos días más de vida? Dijo Jack irónicamente, tomando un trago de ron. Pero sus palabras hicieron que Puss se congelara. Había olvidado esa parte. Rascándose la cabeza, se sintió confundido sobre qué hacer. ¿Qué crees que deberíamos hacer entonces? Gato miró a Jack, inseguro. ¿Dejarlos ir? Jack se encogió de hombros y sugirió. ¿Pero no harán daño si los dejamos ir? ¿Por qué iba a intercambiar vidas inocentes por las de piratas que simplemente se las quitarán? Gato frunció el ceño, insatisfecho con la respuesta. Jack reflexionó y pensó que tenía sentido, pero en realidad no le importaba. En esta vida, solo le importaba a él mismo. El gato frunció el ceño ligeramente, e incluso ante los gritos suplicantes de los piratas, que afirmaban que nunca volverían a hacer daño, no se conmovió. Bueno, mi mayor acto de misericordia no es matarlos ahora mismo. Ahora todo dependerá de su suerte después de que los encarcelen. Eligieron ser piratas y conocían los riesgos, así que ahora acepten las consecuencias, dijo Gato con firmeza, mirándolos fijamente a los ojos. No se acobardaría ante aquellos cuyo destino estaba decidiendo. Gato no sabía si había algún inocente entre ellos, pero si lo había, era simplemente mala suerte. Por lo menos, cuando intentaron matarlo, no vio ninguna cara inocente. Bueno, si esa es tu decisión, dijo Jack, agarrando unas cuantas botellas de ron y colocándolas en el bote del barco, según el plan que habían acordado. Jack, fija el rumbo del barco hacia la costa y baja la intensidad de las velas. No queremos que cause daños ni lastime a Mana debido a su velocidad. Luego, busca lugares sin gente ni barcos. Después, baja con Tornado en el bote. Le ordenó Gato a Jack, cubriéndose con una capa. Oye. Soy el capitán. Protestó Jack, molesto por las órdenes que le daban. Y yo soy quien te ayuda a recuperar tu barco y te paga el ron, dijo Gato, cubriéndose la cabeza con la capucha de la capa. Jack levantó ambos dedos índices para discutir, pero su nariz se crispó porque no se le ocurrió ninguna buena respuesta, así que los bajó en señal de derrota. Resignado, fue a hacer lo que el gato le pidió, refunfuñando. El gato se acercó a Tornado, que estaba parado allí a su lado, un poco desanimado. Saltó a la barandilla para estar más alto y se puso a su lado. Dándole una palmadita al cuello del caballo, sonrió con impotencia. Lo siento, amigo. Sé que extrañas correr libre y que llevas un mes atrapado en este barco. Pero tienes que aguantar un poco más. Ya no falta mucho, dijo Gato, dándole otra palmadita al caballo en el cuello. Resoplido. El caballo simplemente resopló y asintió con la cabeza, aceptando a regañadientes con sus grandes ojos. Entonces los ojos del gato se fijaron en la distancia, donde empezó a aparecer la sombra de una gran isla. Port Royal y hemos llegado. 2 pasos, marcha. Un grito resonó desde lo alto de la fortaleza militar de Port Royal. Cientos de soldados estaban distribuidos uniformemente por toda la plaza, creando una fuerte atmósfera militar. En el centro, 2 filas de soldados vestidos de rojo estaban de pie, espalda contra espalda, con las espadas en alto frente al pecho. A una orden, cada uno dio 2 pasos hacia adelante, separándose y abriendo un camino despejado entre ellos. Al comienzo de este sendero se encontraba la puerta de entrada, donde 2 guardias más vigilaban. De ella emergió el imponente y serio James Norrington, quien estaba a punto de convertirse en Comodoro. Justo en la cara. Gritó de nuevo la voz autoritaria. Los soldados dieron medio paso atrás y luego giraron sus cuerpos, de modo que ahora las 2 filas estaban enfrentadas. Presenten armas. Con la orden final, los soldados alzaron sus espadas, previamente sostenidas frente al pecho, en el aire, formando un velo de acero con las espadas perpendiculares al suelo, abriendo paso a Norrington. Sin dudarlo, Norrington caminó bajo las cuchillas con las manos entrelazadas tras la espalda. Al final del camino surcado de espadas se encontraba el gobernador Swan, observando a su futuro yerno con satisfacción. Y entre la multitud estaba Elizabeth, abanicándose rápidamente, con el rostro pálido y mareado por la falta de aire provocada por el corsé que la apretaba fuertemente. La presentación continuó. Norrington fue nombrado comodoro y recibió una excelente espada del gobernador Swan, la misma forjada por Will Turner.
Tras la ceremonia, se celebró una pequeña gala para celebrar el ascenso. Tras recibir las felicitaciones de varios invitados, Norrington se acercó a la algo desenfocada Elizabeth, que seguía abanicándose sin parar, débil y distraída a todo lo que ocurría a su alrededor. ¿Puedo tener un momento?, preguntó, sacando ligeramente a Elizabeth de su aturdimiento, y ella simplemente asintió y tomó el brazo ofrecido. Se alejaron del evento, hacia un parapeto directamente sobre el mar. Norrington, un poco nervioso por lo que estaba a punto de decir, prestó poca atención a Elizabeth, quien, al llegar, se apoyó débil y sin aliento contra el campanario de la muralla de la fortaleza y se abanicó aún más frenéticamente. «Estás preciosa, Elizabeth», la elogió con sinceridad. Elizabeth lo miró, forzó una sonrisa y asintió, sin entender siquiera lo que había dicho, mientras jadeaba levemente en busca de aire. Aunque no se notaba por fuera, estaba extremadamente nervioso por dentro y terminó ignorando el estado claramente inusual de Elizabeth, suponiendo que ella podría estar nerviosa igual que él. Imaginó que una mujer podría mostrar más sus sentimientos que él, un hombre. Con ese pensamiento se volvió hacia el mar para calmarse y decir lo que pensaba. Disculpen si parezco atrevido, pero debo decir lo que pienso. Este ascenso pone de relieve lo que aún no he logrado. Casarme con una buena mujer. Habló, disimulando su nerviosismo, y tras reunir valor, se volvió hacia ella. Te has convertido en una mujer hermosa, Elizabeth dijo con más suavidad y sinceridad, mirándola a los ojos. Pero en ese momento, Elizabeth había llegado a su límite. Se aferró el pecho con la mano y, con un suspiro extremadamente corto, exclamó. No puedo respirar. Norrington sonrió aliviado, creyendo que su propuesta estaba a punto de ser aceptada por la abrumada dama. Sí, yo también estoy un poco nervioso. Sonrió y miró hacia el horizonte. Pero esa mirada lo dejó paralizado. No muy lejos de allí, en el mar, un modesto barco comenzó a ondear sin pudor la bandera pirata. Piratas. Norrington entrecerró los ojos. Piratas. Un grito resonó por toda la fortaleza, y las campanas sonaron sin cesar por todo el lugar. Debido a las celebraciones, los guardias estaban bastante relajados, y solo ahora detectaron que el barco que se acercaba era un barco pirata. Norrington se giró para mirar a su futura esposa, pero se quedó paralizado al no poder encontrarla. Elizabeth. Mirando a su alrededor y sin verla, instintivamente bajó la vista hacia el mar, donde las olas agitadas indicaban que algo había caído. Sus ojos se abrieron de par en par al comprender lo que había sucedido. Corrió al borde y gritó. Elizabeth. Su grito se elevó por encima de las campanas que advertían del ataque a la ciudad. El comodoro recién ascendido rápidamente comenzó a quitarse la ropa pesada para saltar, pero algunos soldados que oyeron su grito corrieron y lo detuvieron. Las rocas, señor. Es un milagro que no las haya alcanzado. El teniente que lo había agarrado del brazo le aconsejó que no saltara. Norrington sabía que tenía razón y, sin dudarlo ni un segundo, salió corriendo, buscando una forma de salvar a Elizabeth. Mientras tanto, escuadrones de soldados en la costa se preparaban para interceptar el barco pirata. Pero justo cuando el barco entró en el alcance del cañón, su ancla cayó repentinamente, obligando al buque a detenerse. ¿Qué están haciendo? Uno de los capitanes en compañía de soldados miró confundido el barco detenido. Sacó un catalejo y miró el barco, pero lo que vio lo sorprendió. Al otro lado de la cubierta, los piratas atados intentaban morder las cuerdas y liberarse. ¿Qué diablos está pasando? El hombre no pudo evitar exclamar. Fue entonces cuando vio una figura oscura que salía despedida del barco. Pero al mirar con más atención con su catalejo, solo vio una cuerda que se balanceaba allí. Capitán, mire. Gritó un soldado a su lado. Bajó el catalejo con irritación por la interrupción, pero al mirar hacia donde señalaba el soldado, solo vio una figura oscura que se dirigía hacia la fortaleza antes de caer al agua. ¿Alguien puede decirme qué fue eso? Preguntó con la boca abierta. Y tras izar la bandera pirata, el gato, que estaba a punto de correr a echar el ancla, miró hacia la isla cercana. Pero al hacerlo, vio una figura que caía desde lo alto de una torre. Con su aguda visión vio que era una niña la que estaba cayendo. Con los ojos muy abiertos, recordó una escena de una película que había visto en su vida pasada. Ni hablar. ¿Cómo puede ser que hayamos coincidido en el momento? ¿Eres tú, gato afortunado, otra vez jugando?
Sin tiempo para pensarlo más, cortó la cuerda que ataba el ancla a la borda del barco y la dejó caer sin preocuparse. El ex capitán del barco pirata, al ver que el gato echaba el ancla y estaba a punto de huir, dejó de intentar morder la cuerda y apretó los dientes hacia él. Te maldigo, gato con botas. Nos vemos en el infierno. Gritó furioso, con los ojos rojos como la sangre. El gato se detuvo y lo miró, con una sonrisa que el capitán no podía ver debajo de la capucha. El lamento de los malvados es música para mis oídos, dijo juguetonamente. Sin mirar otra vez al hombre, cuyas venas del cuello parecían estar a punto de estallar de rabia, corrió a través del barco hacia el lado opuesto de la fortaleza. De un salto, cortó una cuerda del barco con su garra y la agarró. Con su poderoso impulso y la cuerda estirada, se balanceó hacia la derecha, luego cambió de dirección y se impulsó, volando hacia la izquierda a una velocidad increíble. Al llegar al límite de la cuerda, se soltó, lanzándose como una bala de cañón hacia donde había visto caer a la chica. El viento azotaba su capa negra, que cubría su cuerpo. Debajo de la capucha, lo único visible era su ojo felino verde, fijado en su objetivo. Jack y Tornado aún no han llegado a la orilla. Jack no puede salvar a Elizabeth. No podemos dejar que muera uno de los protagonistas, ¿verdad? Pensó con seriedad. Pero mientras pensaba, un pulso pareció agitarse en el mar, originado desde donde Elizabeth había caído. Maldito oro azteca. Llama a sus malditos. Esto se pone interesante. Fue lo último que pensó antes de sumergirse en el mar. Chapoteo.